Ante todo, muy buenos días, estimados alumnos. Continuando con la clase de Morfofisiología Normal 1, es una clase bastante larga, esta clase número 13. Vamos a abordar varios puntos, entre los cuales continuamos con la parte de descripción de la neuroanatomía. Vamos a abordar el diencéfalo, el tronco encefálico, la protuberancia y el bulbo. Y también he tenido en esta oportunidad hablar con ustedes acerca de lo que es el sistema límbico. El diencéfalo. El diencéfalo es una estructura que está en relación directa o se encuentra entre el mesencéfalo y el telencéfalo respectivamente. Este diencéfalo está conformado por el epitálamo, por el tálamo o tálamo óptico, por el hipotálamo, ¿no? Respectivamente. El diencéfalo tiene una situación. La situación está dada, lo que ya hemos referido antes, entre el telencéfalo y el mesencéfalo. ¿Cuáles son los límites del diencéfalo? El límite anterior del diencéfalo va a ser una línea imaginaria desde el agujero interventricular, ¿cierto?, hacia lo que vendría a ser el quiasma óptico, a ese nivel. Vamos a también tener un límite posterior. El límite posterior es la línea imaginaria que va de la comisura blanca posterior hacia lo que vendría a ser la parte posterior de los cuerpos mamilares. Tenemos un límite superior. El límite superior está dado prácticamente por lo que vendría a ser el techo del tercer ventrículo o ventrículo medio, que es lo mismo. Luego tenemos un límite inferior. El límite inferior está dado, ¿no?, por lo que vendría a ser la proyección del quiasma óptico, ¿no?, el infundibulum, la eminencia media y el cuerpo mamilar respectivamente. Quiasma óptico, infundibulum, eminencia media y el cuerpo mamilar respectivamente. El límite lateral no es otra cosa que el brazo posterior de la cápsula interna, que ya hemos detallado. Y el límite medial no es otra cosa que las paredes laterales del tercer ventrículo o ventrículo medio. ¿Cómo se constituye este diencéfalo? Ya lo hemos referido. Está constituido por el tálamo óptico, por el subtálamo, por el hipotálamo y por el epitálamo. El tálamo óptico. El tálamo óptico es una estructura prácticamente en forma ovoidal. Tiene un largo, una longitud aproximadamente de 4 centímetros, una altura promedio de 2.6 a 2.8 centímetros y un ancho de 3 centímetros, ¿no? Vamos a tener dos tálamos, uno en cada hemisferio cerebral. Y estos tálamos van a tener lo que vendría a ser dos extremos. Un extremo anterior, que es cónico y se encuentra en relación con el grupo nuclear anterior, y un extremo posterior que es más redondeado y se encuentra con el núcleo del púlvina, ¿no? Acá tenemos un tálamo y el otro tálamo óptico derecho e izquierdo respectivamente. Cada tálamo óptico va a tener 4 caras, una cara superior, una cara inferior, una cara lateral y una cara medial, ¿no? Esa es la configuración externa. Entonces, en la cara superior va a estar en relación, algunos autores dicen con el extracto zonal talámico, ¿no?, que es una capa del epéndimo, ¿no?, y otros autores dicen que está en relación directa con el agujero interventricular, con el pulminar en la extremidad posterior, con la tenia talámica, ¿no?, y también con un surco, con el surco tálamo estriado, ¿no?, que está en relación directa con la vena del tálamo estriada respectivamente, y con la estría terminal, a su vez también con la comisura gris. Una cara inferior que está en relación directa con lo que vendría a ser este surco hipotalámico. Una cara medial, ¿no? La cara medial está en relación directa con esta estructura que se denomina la sustancia gris intertalámica, que un tálamo con el otro tálamo, ¿no? Y luego una cara lateral. La cara lateral del tálamo óptico está en relación directa con lo que vendría a ser el brazo posterior de la cápsula interna. Luego hay que referir que con respecto a la configuración interna, este tálamo óptico va a tener pues lo que vendría a ser los núcleos anteriores,
Pero antes de señalar los núcleos anteriores, tenemos que señalar que en este tálamo, en la configuración interna, tenemos que determinar una estructura que se llama la lámina medular interna, que tiene una forma de Y. Y tanto el fascículo o la línea medial y lateral conforman el límite del grupo nuclear anterior, que va a recibir vías aferentes a nivel de el DAS mamino-talámico, que viene del cuerpo mamilar, y vías eferentes que están en relación con las fibras tálamo-corticales, ¿no? Que se van a dirigir al cingulum, que no es otra cosa que la circunvolución del cuerpo calloso. Se va a encargar de la memoria y de la conducta emocional, así como también va a guardar relación con lo que se denomina el círculo de Papez, que está en relación directa con las funciones olfativas reflejas. Un núcleo posterior o un grupo nuclear posterior que recibe vías aferentes de los núcleos talámicos del cuerpo geniculado medial y lateral, y que recibe vías eferentes también de las fibras eferenciales, prácticamente que se van a conectar, ¿no?, con el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, y va a tener netamente funciones asociativas visuales y auditivas, ¿no? Luego tenemos el grupo nuclear medial, que está en relación directa con lo que vendría a ser el núcleo de Lewis, con los núcleos de la línea media, con el núcleo dorso mediano, y va a tener vías aferentes. Estas van a llegar del hipotálamo, el núcleo amigdalino, la corteza prefrontal, y también va a estar en relación con la corteza orbitaria. Vías eferentes que se van a dirigir a las mismas estructuras aferentes. Es un núcleo de asociación, y a ese nivel encontramos lo que se denomina la modulación de la conducta, de la parte afectiva, de la memoria, de la asociación de las actividades somáticas y viscerales respectivamente. Luego tenemos a nivel del grupo nuclear lateral, tenemos el subgrupo dorsal y ventral, ¿no? Vías aferentes que reciben de otros núcleos talámicos, y vías eferentes que están en relación con las fibras tálamo-corticales que van hacia la corteza del lóbulo parietal del mismo lado, ¿no? A ese nivel, ¿no?, delineamos lo que se denomina la zona enrejada. Y luego tenemos el grupo nuclear lateral también en relación con el subgrupo ventral, ¿no?, ventral anterior, ventral lateral y ventral posterolateral, que está en el ventral anterior, están las vías aferentes, van a recibir fibras GABA-aminérgicas inhibitorias que vienen del globus pallidum y de la sustancia negra a través de las fibras excitatorias de la corteza cerebral premotora, y eferentes van a estar en relación con las fibras destinadas a la corteza premotora, que denotan prácticamente un compromiso con lo que vendría a ser el sistema motor extrapiramidal. Luego tenemos el subgrupo ventral, donde ventral lateral, de situación postero-inferior a la anterior, las vías aferentes van a recibir fibras dentotalámicas y rubrotalámicas en el interpósito, en realidad con el globus pallidum, y vías eferentes se dirigen a la corteza motora y premotora, que intervienen con el núcleo motor extrapiramidal de interconexión. Y luego vamos a tener lo que es el grupo nuclear lateral, el ventral posterolateral, que está en una función en relación con la función sensitivo-sensorial, y va a recibir vías aferentes del menisco medio, de vías de sensibilidad profunda, consciente, del vía del tacto epicrítico discriminativo o tacto fino, del vía del tacto protopático, vía termoanalgésica, somática y visceral, vía gustativa, trigeminales, fibras de los núcleos vestibulares eferentes. Y las vías eferentes van a estar en relación con el brazo posterior de la cápsula interna, que está en relación directa con el área somatosensitiva primaria, área 312. El hipotálamo. El hipotálamo es una estructura bastante importante, es una estructura que guarda relación directa con lo que vendría a ser, para detallar lo que es, prácticamente va a tener funciones acerca de reproducción, de crecimiento, de la parte metabólica, de la parte de aporte hídrico, también va a tener en relación directa con el ataque y defensa, con el control de la temperatura principalmente, la circulación sanguínea, con el ciclo de sueño y vigilia, ¿no? Va a tener este hipotálamo unas divisiones, el grupo nuclear anterior o supraóptico, ¿no?,
y a este nivel tenemos lo que vendría a ser en el grupo nuclear anterior supraóptico, el preóptico medial, el lateral, el supraóptico y el supraquiasma óptico. El grupo intermedio infundibular, que está en relación directa con la paraventricular, con el periventricular, con el infundibulum arcuato, con el lateral, anterior, ventromedial, dorsomedial y dorsal. El grupo posterior o mamilar, que está en relación directa con la premamilar, con la mamila lateral y la mamilar medial. ¿No? Las funciones, ¿no es cierto?, de lo que vendría a ser el hipotálamo son diversas, tiene una función endocrina respectivamente, ¿no? Tiene una función endocrina que está en relación directa con prácticamente hormonas como la vasopresina, como la oxitocina, ¿no? Tiene la función de regulación de la temperatura que está en relación directa con el área hipotalámica anterior, ¿no? Que funciona con el parasimpático para disipar el calor, con el área hipotalámica posterior, que funciona con el simpático, que mantiene la temperatura constante y va aumentando o disminuyendo la sudoración, pero de que dependiendo de ese termostato, ¿no? Se encuentra a este nivel o en relación directa con los núcleos preópticos medial y lateral, ¿no? Las cuales tienen pues neuronas termosensibles que van a tener aferencias termorreceptoras cutáneas de tipo vaniloide y mentol, ¿no? El núcleo hipotalámico posterior, que tiene que ver prácticamente con el mantenimiento de la temperatura constante y el sistema simpático, prácticamente va a conectar por medio del haz de Schultz y la cinta longitudinal posterior, ¿no? Van a haber receptores vaniloides y receptores de mentol, ¿no? Que ya se van a ir a estudiar a nivel de fisiología. También vamos a tener que el hipotálamo está en relación directa con con la ingesta de agua, ¿no? Mediante el núcleo paraventricular, el supraóptico, el preóptico medial. También va a tener relación directa con la función respecto a la ingesta de alimentos, con función directa con respuesta al estrés psicológico, ¿no? Respecto al ataque y la defensa, que tiene con lo que vendría a ser la función también del ciclo del sueño y vigilia, que está en relación directa con el núcleo supraquiasmático, con la función sexual también, con la función de memoria relacionada con el circuito de Papez, ¿no? Y que cabe mencionar también la importancia del cuerpo mamilar en este circuito, ¿no? Entonces, todos estos detalles con respecto al hipotálamo, ¿no? Muy bien. Con respecto al epitálamo podríamos mencionar nosotros, está en el grupo, en la región posterior y superior del diencéfalo y está constituido por el trígono avenular, por el núcleo de la vénula, por la comisura de la vénula y la comisura blanca posterior, ¿no? Ese es el epitálamo. Y lo que vendría a ser, pues también, algunos autores hablan acerca del metatálamo, otros no lo mencionan, ¿no? Que está en relación directa o constituida con estas estructuras, ¿no? Y el subtálamo, ¿no? También que está en relación directa con las estructuras que hemos mencionado, ¿no? Algunos autores ya no la determinan más, otros sí, ¿no? Nosotros tan solo lo he querido mencionar, ¿no? Y nos vamos directamente a lo que vendrían a ser los ganglios basales. Cuando hablamos de ganglios basales hablamos de cuerpo estriado. El cuerpo estriado está conformado por el núcleo caudado y por el núcleo lenticular. Hay que delimitar que entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular encontramos una lámina, que es la lámina medular externa, que separa el núcleo caudado del núcleo lenticular. Este núcleo lenticular a su vez va a estar separado por el putamen y el globus pallidum. Entonces, refiriendo, ¿no? El cuerpo estriado tenemos que está dividido en núcleo caudado y núcleo lenticular. Y el núcleo lenticular, ¿no? Rectificándome, está comprendido por el putamen y el globus pallidum. La división entre el putamen y el globus pallidum está dada por la lámina medular externa. Y el globus pallidum a su vez se divide en globus interno y externo, lateral y medial, y eso está dividido a su vez por la lámina medular interna. Luego los ganglios basales también están conformados por la amígdala, por el claustro o antemuro, por el núcleo subtalámico, por la sustancia negra. Acá evidenciamos nosotros lo que vendría a ser pues los tálamos ópticos a cada lado,
un corte de fleshing, y hacia adelante el núcleo caudado, la cabeza del núcleo caudado y la cola del núcleo caudado. Pero el núcleo caudado, y aquí también evidenciamos el núcleo lenticular, con lo que vendría a ser el putamen, ¿no? Lo que vendría a ser la cápsula medular externa, ¿no? Y lo que vendría a ser el globus pálido, donde encontramos el globus medial y lateral separado por la cápsula medular interna. Aquí en verde está lo que vendría a ser la cápsula interna con su brazo anterior, rodilla y brazo posterior, y la cápsula externa, el claustro antemuro y la cápsula extrema, ¿no? El corte de fleshing. El forceps minor hacia adelante y el forceps major hacia atrás, ¿no? Acá tenemos pues que ahí este nivel hay fibras de asociación, fibras de proyección y fibras comisurales, y que todas van a conformar lo que algunos autores denominan como el centro oval y el centro hemioval, ¿no? Ya a ese nivel se hace mención de las coronas radiantes, que es la corona radiada que vamos a visualizar en esta diapositiva. Entre las fibras de asociación tenemos fibras cortas o arcuatas y fibras largas. Entre las fibras largas tenemos el fascículo longitudinal superior, que está constituido por un segmento anterior u horizontal, un segmento posterior o vertical y un segmento arqueado, que a su vez está constituido por una red o vía directa, que está en relación con el fascículo arqueado, y una red o vía indirecta. El fascículo longitudinal inferior, el fascículo fronto-occipital inferior, el fascículo uncinado, el fascículo del cíngulo y el fascículo de la cápsula externa, así como de la cápsula extrema, que es la que podemos visualizar acá. Tenemos las fibras cortas, el fascículo longitudinal superior, el fascículo longitudinal inferior, el fascículo del cíngulo, el fascículo unciforme y el fascículo perpendicular, que es el occipital. Tenemos de estas fibras de proyección las vías ascendentes, el menisco medial que se encarga a nivel sensitivo, la espinotalámica anterior y lateral también son fibras sensitivas, las talamocorticales que son fibras sensitivas, el menisco lateral que está netamente en relación con la cócleo vestíbulo y los dentotalámicas respectivamente, son fibras de proyección. Luego también tenemos las vías descendentes, estas vías descendentes, la vía piramidal, córtico nuclear, córtico espinal, la vía córtico-póntica, la vía córtico-reticular, la vía rubro, vestíbulo, tectal, espinal, respectivamente. Estas son fibras de proyección. Las fibras comisurales, que son comisurales telencefálicas, en ellas tenemos el cuerpo calloso, con sus partes pico, rodilla, cuerpo, rodete, y a su vez, recuerden que ahí está el forceps minor, el forceps major, la comisura blanca anterior, que a su vez está en relación directa con las fibras cortas anteriores, fibras largas posteriores, el fornix o trígono, que a su vez está en relación directa con la fimbria, con el pilar anterior, con el pilar posterior, con el salterio o lira de David, ¿no? Y acá vamos a examinar el cuerpo calloso con su pico, rodilla, cuerpo y rodete respectivamente. Vamos a observar acá el forceps minor, el forceps major, en un corte de fleshing evidentemente. Vamos a observar la comisura blanca anterior, que está en relación directa con el pico del cuerpo calloso, está por detrás de ella o por debajo, y con el fornix, que está por debajo de la misma también. Este es el fornix o trígono cerebral que tenía sus partes, lo que vendría a ser los cuernos anteriores, que está en relación directa con los cuerpos mamilares, los cuernos posteriores, la fimbria, ¿no? Lo que vendría a ser que está en relación directa con el hipocampo también, ¿no? Y el salterio o el salterio, conocido también como la cuerda las cuerdas de David, la lira de David, perdón. Las comisuras diencefálicas, que están en relación directa con la comisura blanca posterior y a su vez con los núcleos avenulares, los núcleos periacueductales y las fibras intertectales, la comisura de la vénula, la comisura gris intertalámica. Aquí tenemos la comisura blanca posterior, que está en relación por delante del esplenio, ¿no? La comisura de la vénula, que está por debajo de esa comisura blanca posterior, y la comisura gris intertalámica, que comunicaba las caras internas de ambos tálamos ópticos, ¿no? Entonces, también tenemos en estos núcleos basales núcleos de entrada, como el núcleo caudado, que a su vez está formado por un 95% de neuronas espinosas, un 5% de interneuronas, ¿no? Por el putamen, donde encontramos a este nivel lo que vendría a ser, que están netamente fibras GABAérgicas a nivel del putamen, grupo de familias dopamina D1, que relación con forma de receptor D1
y D5, que utiliza prácticamente la GABA, el dinorfin S y la sustancia P, grupo de la familia dopamina D2, forma receptor D2, D3 y D4, utiliza el GABA y la encefalina. El núcleo caudado, que recuerden que está abrazando al tálamo óptico y que también va a presentar sus partes, ¿no? Cabeza del núcleo caudado, cuerpo del núcleo caudado, cola del núcleo caudado, y acá la puedo apreciar. Cabeza, cuerpo y cola. La cola está en relación directa con la amígdala, o con el cuerpo amigdaliano. El núcleo lenticular, que está separado por el putamen y por el globus pálido, ¿cierto? Núcleos de salida, encontramos el globus pálido interno, ¿no? Y la porción reticular de la sustancia negra, que está en relación con un neurotransmisor GABA respectivamente. Entonces, globus pálido interno, separado del globus pálido externo lateral por la comisura blanca interna. Luego tenemos la lámina blanca interna. Los núcleos intermedios con el globo pálido externo, la parte compacta de la sustancia negra y el núcleo subtalámico respectivamente. Entonces acá tenemos el globo pálido externo, ¿no? Separado del putamen por la lámina medular externa y del globo pálido interno por la lámina medular interna. Las vías aferentes tenemos las corticoestriadas, que a su vez está el putamen, que recibe fibras del área motora primaria, premotora suplementaria y de la somatosensitiva primaria. Y el núcleo caudado, que está en relación directa con las áreas de asociación frontal, temporal, parietal, occipital y con los centros oculomotores frontal y occipital respectivamente. Las tálamos estriadas, que están en relación directa o que llegan los grupos nucleares intralaminares. Las nigroestriadas, que están en relación directa o que vienen desde la parte compacta de la sustancia negra. Y las reticuloestriadas, que están en relación directa o vienen desde el grupo serotoninérgico del núcleo dorsal del RAF. Las eferencias están en relación directa con las palidotalámicas, que a su vez el núcleo ventral anterior, el núcleo ventral lateral, las intralaminares, dorso medial, las palidofugaces, que también se denominan así a las palidotalámicas, que están en relación directa con la fascículo lenticular o campo H del Forel, fascículo lenticular o campo H2 de Forel, y ambas se unen formando el fascículo talámico o campo H1 de Forel, respectivamente, ¿no? Tenemos ahora el sistema límbico, formado por el rinencéfalo, por el lóbulo límbico, por la formación hipocampal o hipocampo, por la amígdala, que ya lo hemos mencionado, y por el circuito de Papez. El rinencéfalo está formado netamente por la mucosa, que hay que arreglar acá, mucosa olfatoria, donde encontramos las células de Schultz, las células mitrales, las células de apoyo y células basales, el bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria, las estrías olfatorias, que a su vez tenemos estrías olfatorias mediales, laterales e intermedias, el trígono olfatorio y las circunvalaciones olfatorias respectivamente. Acá tenemos la mucosa olfatoria o mucosa pituitaria que está en la cavidad nasal, ¿no? Ahí están las células de Schultz, ¿no? Estas pasan por la lámina cribosa, van a formar ahí está, la mucosa olfatoria, van a formar estas láminas, las vías, las células, las raíces pasan por la lámina cribosa, forma el bulbo olfatorio, a su vez forma la cintilla olfatoria, van las vías olfatorias mediales y laterales respectivamente, lo que vendría a ser la parte del trígono olfatorio, respectivamente van a ir hacia lo que vendría a ser las circunvalaciones olfatorias, ¿no? A ese nivel se describe un surco, que es el surco el surco rinal para algunos, que separa o es la proyección del surco temporo-occipital medial, pero proyectándose hacia adelante, que separa la circunvolución 34 de la 28 respectivamente. El lóbulo límbico de Broca, que está en relación directa con la circunvolución del parihipocampo, con el cingulum y con el istmo y con la región septal respectivamente. La región septal está dividida en el septum pellucidum, el septum verum, que tiene una parte cortical y subcortical. Acá yo tengo lo que vendría a ser la región o la circunvolución parihipocampal, en la parte inferior, el cingulum o circunvolución del cuerpo calloso, respectivamente, lo que vendría a ser también a ese nivel el septum pellucidum o septum lucidum, ¿no? La formación hipocampal o hipocampo, que está en relación directa con el hipocampo, que a su vez está formado por el alveus, por la fibra del hipocampo, por el hipocampo propiamente dicho, o conocido como el asta de Amón, por el subículo y por la circunvolución dectada. Y acá puedo observar lo que vendría a ser pues, la parte del asta posterior del fornix,
¿no? Lo que es la circunvolución dentada. Y la amígdala, que está en relación directa con la parte córtico-medial, el vaso lateral tiene fibras y fibras centrales, ¿no? El circuito de Papez, es un circuito que está en relación directa con el hipocampo, con el fornix, con el tubérculo mamilar, con el tálamo óptico, con el cingulum respectivamente. Bueno, hasta acá es la primera parte.